En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 7. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, apenas salió el sol. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra había sido retirada a un lado, a pesar de ser una piedra muy grande. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él le decía: no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado no está aquí, ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán tal como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. Por gracia y voluntad de Dios nos encontramos frente a ustedes para llevar el Evangelio a toda la creación como manda las Sagradas Escrituras. Hoy les animamos cada vez más al estudio de la palabra, a poner en práctica lo que el Señor nos pide y a tener un cambio sincero, a tener una sincera conversión, a ser buenos cristianos. Hoy el Evangelio nos habla: ha resucitado. Ha resucitado, y ese es el compartir que vamos a tener en el día de hoy. Pero antes escuchemos el saludo de Rosita. Hola, queridos hermanos, un saludo a todos ustedes, sí, contentos, felices cada día, porque Dios nos ama, nos quiere, nos regala vida, nos da salud, nos da todo lo necesario, y para Él es la gloria, la adoración por siempre. Entonces, querido hermano, encaminémonos siempre puesta la mirada en Dios. Y José Toro, para agradecerle a quienes pues están unidos con nosotros, con la familia Jaime Toro, Delgado Toro, para seguir pidiendo a Dios por la salud, por la recuperación de tío Alfonso, el papá del padre Luis. Pues gracias a Dios ha ido evolucionando, pero necesitamos cada día de su oración. Sé que están en contacto con nosotros a través de la oración, pero no dejen de orar. No dejen de orar por todos los enfermos, de manera especial por tío Alfonso, y por los enfermos de la familia de ustedes, que sé que necesitan en este tiempo más que nunca. Pues aferrémonos a Dios, que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre, y que nosotros podamos aceptarla con amor, con cariño. Muy bien, amados hermanos, hoy viene San Marcos, pero no vamos a ver solamente San Marcos, vamos a ver los 4 evangelistas. Primero vamos a aclarar algo que aún todavía sigue en duda en muchos hermanos, que para ellos es el sábado, ellos respetan el sábado, es decir, aún todavía se han quedado con la sombra, como dice el escritor sagrado de Hebreos 10:1 en adelante, se han quedado con la sombra con lo del Antiguo Testamento, el sábado, y dale con el sábado. Y ciertamente era el Antiguo Testamento, el pueblo judío, pero dice el escritor sagrado en Hebreos 10:1 en adelante que eso era una sombra de los bienes por venir. ¿Cuáles los bienes por venir? Cristo, al cual muchos esperaban y deseaban ver al Mesías. Nosotros, hoy, por la palabra de Dios, creemos que ese Mesías vino, que resucitó y que está vivo, y por ende debemos proclamarlo. Lo mismo que las mujeres. Escuchen cómo dice Hebreo, ¿lo tiene? Sí. 10:1 y siguiente. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. La religión de la ley, el Antiguo Testamento, y en él que era el sábado, el sabbat,
día de descanso, porque no era un día tomado como lo que tenemos hoy. Día de descanso, podía ser un lunes, podía ser un martes, día del descanso. ¿Qué era eso? Una sombra de los bienes por venir. Era una sombra. Por eso entonces hoy vamos a compartir, ya lo oímos, San Marcos, pero vamos a releer el capítulo 16, 1 y 2, ¿verdad? Porque nos vamos a ir a San Mateo, nos vamos a ir a San Lucas y nos vamos a ir a San Juan. ¿Qué escriben ellos? ¿Será que alguno de ellos dice que es el sábado? Por un lado, ¿no? Vamos a ver por un lado. Y por el otro, cómo el Señor a quienes se le aparece. A mujeres. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Recuerda que en esa sombra, en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, perdón, la mujer era considerada como un objeto de la pertenencia del hombre. El Señor viene, el Cristo de los bienes por venir, que es Jesucristo, que quiere que todos los hombres se salven, viene a decir que para Él todos somos iguales. Y le da una gran importancia a la mujer. En los evangelistas, los 4, dice que Él se le aparece a la mujer en unas 3, en otras 2, en otras 1. Pero cada uno da ese testimonio de cómo se aparece Jesús resucitado, que está vivo. Y le encomienda ese trabajo. Vaya y lleguen a mi discípulo. Uno dice, y en el de hoy lo escuchamos, principalmente a Pedro, al cual yo le he dado esa autoridad sobre la iglesia, mi iglesia, el pastor, el verdadero pastor de Cristo dejado. Entonces, la importancia que le da a la mujer, la rescata, el Señor rescata a la mujer. En aquel tiempo, cuando no había llegado Cristo, la mujer era discriminada. Pero hoy, con aparecérsele a ella, le da ese realce a la mujer. Ya no habrá griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Porque ya en Cristo todos somos iguales. Lo que se ha escapado es un pequeño detalle, que como la mujer pues ya es igual con el hombre para Dios, algunas, no todas, mujeres han creído que ellas son las que mandan. Y es un error. Así no es. Según las Escrituras, así no es. El hombre es la cabeza de la mujer. Dice Efesios 5:23 en adelante. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero la mujer cristiana sabe esto y lo asume como tal. Pero la mujer malvada, la mujer pagana, la mujer que no cree en Cristo no lo entiende, no lo comprende, y por eso hoy está el grupo que llaman las feministas. Que ellas quieren hacer lo que ellos quieren, pues. Se les respeta, pero no es así. No han leído las Sagradas Escrituras. Pero vamos al 1 y al 2 de Marcos. Léalo. Pasado el sábado. Pasado. No el sábado. Ya luego lo va a aclarar más. Pasado el sábado. María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Y atención, aquí viene a aclararlo. Y muy temprano, el primer día de la semana. Primer día de la semana, domingo. Primer día de la semana, domingo, día del Señor. Día en donde los cristianos, nosotros los cristianos nos reunimos. Ahorita lo van a ver, en San Juan 20:19 en adelante. Ténganlo allí. Juan 20:19 en adelante. Los judíos los sábados respetaban el sábado y de hecho era el sábado. Porque Cristo iba a la sinagoga, Pablo iba a la sinagoga, como era de costumbre el día sábado, porque era el día ese que se reunían los judíos. Pero los cristianos es el día domingo. Cristo resucita el día domingo y eso celebramos nosotros. El Cristo resucitado, el Cristo vivo. Entonces, aquí tenemos a 3 mujeres, ¿me lo repite Rosa? María Magdalena. María Magdalena. María,
la madre de Santiago Ajá. y Salomé. Y Salomé. Cristo resucita. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 7. Ahora vayan a decir a los discípulos. Atención, atención. Después de lo que han visto, vayan A decir a los quiénes, discípulos. a los discípulos. Y aquí está, mire cómo el Señor resalta a Pedro. Y en especial a Pedro. Otra vez. Y en especial a Pedro. ¿Por qué? Porque a él recuerda Mateo 16, 18, lo sabemos, perfecto. Debemos creerlo, debemos compartirlo para que los demás también lo crean. En especial a Pedro. A Pedro. Día domingo es lo que celebra la Iglesia Católica, la verdadera, la única, la universal que Cristo dejó. Día domingo se le respeta, a los demás que están el día sábado se les respeta. Pero tenemos a San Marcos. Ahora mire San Mateo 28.1. Escuchamos San Mateo 28.1 para ver si de repente vaya a decir, no, que es el sábado. No. Primer día de la semana. O el día después del sábado. Escúchenlo. Mateo 28.1. Pasado el sábado. Pasado el sábado, igual que Marcos, dale. Al aclarar el primer día de la semana. Al aclarar, está más claro que el agua. Al aclarar, al amanecer, ¿qué? El primer día de la semana. Domingo, siga. Fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo. Y aparece la resurrección. Ahorita vamos a venir acá, porque tenemos que aclarar algo. ¿Qué sucedió? Sí sucedió. ¿Que hoy sucede? Sí sucede. Vamos a aclararlo. Versículo 9. Vamos a aclarar el versículo 9. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, la paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Diga. Jesús les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Que se dirijan a Galilea, porque esa fue Marcos 14, 28, léalo un momentico, no me pierda. Eso fue lo que les dijo. Recuerda que estaba ya y les anunció y les dijo que iba a resucitar el tercer día, pero esperaba en Galilea. Y cuando Pedro Señor, yo daría la vida por ti. ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Marcos 14, 28. Ponen que San Marcos 14, 28. Pero cuando resucite... la resurrección ha resucitado. Antes, aquí está, antes de morir. Y les va anunciando. Pero cuando resucite... Iré delante a ustedes a Galilea. Otra vez. Iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí viene Pedro. ¿Pueden ver Pedro lo que dice? Entonces Pedro le dijo, aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Y usted sabe lo que viene, ¿verdad que sí? Lo niega, el Señor le dice, ok. Por eso le dice, leímos en Marcos que dígale a los discípulos y principalmente a Pedro. Seguimos con Mateo. 28, ok. Lea el 7 un momentico, Mateo 28, 7. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos. Ahora el 9. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, la paz a ustedes. Siga. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos. Ese es el trabajo de los verdaderos cristianos. Hemos vivido el tiempo de Cuaresma. Estamos finalizando el tiempo de Semana Santa. Pero qué bonita Semana Santa. Participamos en las actividades de la iglesia. ¿Pero vamos a seguir siendo los mismos? No. Tenemos que transformar la vida, ser verdaderos cristianos. Oye, ya
reflexioné, medité, ¿verdad? De aquí en adelante, ¿qué hay que hacer, Rosa, otra vez? Vayan ahora y digan a mis hermanos. Hay que ir a anunciar el Evangelio. Pero primero tenemos que dar nosotros testimonio, tenemos que dar ejemplo de verdaderos cristianos. Porque si no sería una Semana Santa más. Y ya está bueno de tantas Semanas Santas más. El Señor nos llama para que ustedes y nosotros seamos esos portadores de su palabra. Pero primero tengo que ver yo cómo estoy. La Semana Santa me ha permitido, en estos días santos me he permitido yo aceptar la palabra de Dios y ella me ha hablado y por tanto debo dejar esto, esto y esto. Pero voy a aprovechar de una vez la oportunidad, ya que yo he tenido un cambio sincero, para ir que a los demás también tengan ese mismo cambio. Porque muchos se pueden estar identificando con mi forma de ser. Y si yo no cambio, ¿cómo voy a ser instrumento de Dios? Porque el Señor dice otra vez, Rosa, vayan ahora y digan a mis hermanos. ¿cómo voy a ser yo un instrumento de Dios si yo no he cambiado para que los demás cambien? Por tanto, amados hermanos, si no tenemos esa misión de primero transformar mi vida, tener un cambio sincero y ir a renunciar a Cristo resucitado, sería una Semana Santa más. Una Semana Santa más. Ahora, si lo asumo como Cristo quiere, transformación de vida, cambio interior, un verdadero cristiano, y salir a la vez a dar ese ejemplo y de anunciar de que Cristo ha resucitado, sería un buen servidor del Señor. Siga, Rosa. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Ahora, Marcos, Mateo, vamos con San Lucas. San Lucas 24. San Lucas 24:1. ¿Qué dice San Lucas 24:1? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Sí se da cuenta cómo los evangelistas en ninguno, porque ahorita vamos a San Juan, dice que es el sábado? El primer día de la semana. Muy temprano fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Lo mismo que nos va narrando, pero aquí nos dice otra vez, Rosa, otra vez. Pero se encontraron piedra que cerraba. El 1. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro. ¿Te das cuenta? Fueron las mujeres. 1, 2, 3 o 4. Fueron las mujeres. Ahora vamos con San Juan. ¿Qué dice San Juan? Capítulo 20, versículo 1 y siguiente. El primer día después del sábado. ¿Qué es el primer día después del sábado? Domingo. Entonces vemos cómo San Mateo, vemos cómo San Marcos, cómo San Lucas, cómo San Juan habla del día del Señor, el día domingo, primer día de la semana. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Eso narran los evangelistas. Pero yo quiero pasar al 19 para mostrarles a ustedes que los cristianos se reúnen el día domingo. Los judíos siguen reuniéndose el sábado. Pero nosotros los cristianos, pongan cuidado como Jesús en el versículo 19 se le aparece a ellos. Atención, atención, vamos a degustarlo. Ese mismo día, el primero después del sábado. Domingo. Los discípulos estaban reunidos. Los cristianos, no los judíos. Los discípulos de Cristo que son cristianos. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Fíjense que no eran los judíos. Estaban reunidos los cristianos por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. ¿Qué les dijo? Vamos a ver, no, ustedes tienen que obedecer la ley, tienen que ser sábado. ¿Qué les dijo?
La paz esté con ustedes. No les aprobó. La paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Versículo 26. 8 días después. ¿Qué era 8 días después? Domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Sí, captan que son los discípulos de Jesús. ¿Y cómo nos llamamos los que seguimos a Jesús? Que somos discípulos de Jesús, de Cristo, cristianos. Reunidos el día domingo. Si quiera creer, bueno. Ahora, vamos a retomar algo de Mateo, capítulo 28, versículo 8. Para que esa sea la actitud de los cristianos. Cristo que ha resucitado, Cristo que está vivo. Ciertamente existe la tristeza porque ha desaparecido. Pero el gozo y la alegría que debe permanecer en un verdadero cristiano es que Cristo está resucitado. Y por ende, ¿qué debo hacer? Proclamarlo, anunciarlo para que aquel que está triste, que está agobiado, que no sabe ni qué hacer, sepan que Cristo está vivo y es de alegría, es de gozo. Mateo 28, 8. Ellas se fueron al instante del sepulcro, Ajá. con temor, pero con una alegría inmensa a ¿Se la da cuenta? vez. Con temor, pero Con una alegría inmensa a la vez. de esa ha de ser la actitud del cristiano. ¿Por qué con una alegría? Porque Cristo está vivo, está resucitado y yo debo permitir que Él habite en mí. Aquel que se diga ser cristiano y se deja agobiar por las cosas del mundo, que carga con él una tristeza porque realmente no ha conocido a Cristo. No sabe que Cristo está vivo. ¿Saben dónde? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Está vivo. Se quedó en el pan. ¿Recuerdan lo de Camino de Maús? Lucas 24:3 en adelante. Lo buscan y lo leen. Hizo como el que iba a pasar de largo, pero se quedó con él. Se sentó a la mesa, partió el pan y desapareció de su vista. ¿Dónde quedó? En el pan. Con una alegría, eso es de los cristianos. Saber que Cristo está vivo, que se ha quedado en pedacitos de pan para la salvación de la humanidad. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Eso no lo quieren creer. Y ciertamente los discípulos no creían. Los suyos no creían. Ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? Pero cuando la fe nuestra es grande, lo que diga la Sagrada Escritura, eso lo creo. 28, repítelo, 28:8. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Esa ha de ser la actitud. Esas tienen que ser características de un verdadero cristiano. Alegre, emocionado. Cristo ha resucitado y contagiar a los demás. Aquel que aún todavía no se le ha llevado la palabra de ánimo, de aliento. Aquel que todavía no sabe cómo hacer, ni quién creer, ni qué hacer. Cristo está vivo y está esperando por ti. Vamos al encuentro del Señor. Vamos a darle gracias a Dios en acción. Vamos, vivamos esa experiencia espiritual que hoy más que nunca necesitamos y que no nos dejemos arrastrar por la psicología, por el razonamiento. Necesitamos de una experiencia espiritual. Miren ustedes, el San Marcos. Vamos a ir terminando con San Marcos. Versículo 16, capítulo 16, versículo 9. ¿Qué pasó? Le dijo a las mujeres, vayan y lleven la noticia. Pero para que ustedes se den cuenta que no es fácil. No es fácil que lo vayan a creer así nomás. Se necesita una experiencia espiritual. Se necesita un acercamiento con Jesús para creerlo. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús. ¿Qué hizo? ¿Se cayó? No.
fue y lo anunció, fue y lo proclamó. Eso debemos hacer nosotros. No podemos callar. Ya basta, amados hermanos, de que debo quedarme en la casa para que venga un poco de protestante y me prediquen un Jesús contrario a lo que está en las Sagradas Escrituras. Debo ser yo que vaya al lugar necesitado de la palabra de Dios y lo anuncie con alegría. Sepan que no lo van a creer de la noche a la mañana, porque ahorita el texto lo va a resaltar. Pero no dejes de hacerlo. Tú predica, tú siembra la semilla y el Señor se encarga de lo demás. Por ejemplo, y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, ¿qué hizo María? Lo he visto. Ha resucitado. ¿Qué hicieron ellos? no le creyeron. ¿Qué hicieron ellos? No le creyeron. Hoy hay de esas personas que no quieren creer, que no quieren aceptar que Cristo está vivo, que ha resucitado y se han quedado con un Cristo muerto, que para ellos, según ellos, no existe, que para ellos y según ellos no tienen poder. Entonces se van a buscar poder donde no deben encontrar, donde no deben ir, perdón. ¿Por qué no van a Jesús? Lo tenemos, está vivo, se ha quedado en medio de nosotros. Pero como aquellos discípulos de Maús, algo impedía que le reconociera. Camina con nosotros todos los días, pero hay algo que nos impide reconocerle, que es no escuchar la palabra de Dios, no aceptar el mensaje y no ponerlo en práctica. Porque si usted lee en ese 24 de San Lucas 13 en adelante, descubrirán por qué no lo veían. Andaban tristes y agobiados, pero no creían. Ellos, a pesar de que las mujeres le dijeron, lo hemos visto, ha resucitado, no creyeron. Pero una sola vez, escuchen lo que viene. Después que Jesús se apareció bajo otro aspecto a dos de ellos que dirigían a un pueblito. San Lucas 24:13, siga. Volvieron a contárselo a los demás, Ajá. pero tampoco les creyeron. Bárbaro. Tampoco. ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? Fe. Porque es solo de fe. Es solo de fe. Por eso todos los días tenemos que pedirle al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y ayúdanos a permanecer unidos a la vid verdadera. Porque sin ti nada soy. Nada puedo. Entonces, amados hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Creemos que Cristo ha resucitado? Sí, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. No nos conformemos. Ya salimos de la Semana Santa. Y mire, estuvo tan bonita la foto, el video, la actuación. Pero sigo siendo el mismo. No quiero cambiar mi vida. No me quiero casar. Estoy viviendo en adulterio. No quiero dejar los vicios. No quiero perdonar al hermano. No quiero cambiar. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ya fui toda la semana para la iglesia. Ya con eso es suficiente por este año. No. Es donde más debo yo ir al templo, a congregarme, a darle la gloria que Dios solo merece. Y va terminando. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe. Otra vez. Y los reprendió por su falta de fe. Eso debemos nosotros tenerlo presente. Que cuando no creemos en la palabra de Dios, Él nos reprende. ¿Por qué dudan? ¿Por qué creen? Hombres de poca fe. Y de esos, muchos. Y por eso, nosotros tenemos que orar. ¿Otra vez termino? Y lo reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Por la dureza de creer
en aquellos que lo hayan visto resucitado, de aquellos que van anunciando el Cristo resucitado. Duros, un pueblo duro de servir, dice el profeta. Amados hermanos, que ustedes y nosotros no seamos duros para creer en la palabra de Dios. Mire, les mando esta tarea, anótenla. Deuteronomio, capítulo 28, versículo desde el 1 en adelante. Léanlo. Para aquel que pone en práctica, escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, bendiciones. Pero en el versículo 15 y siguiente, para aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, maldiciones. ¿Lo creemos? A poner en práctica la palabra de Dios. Cristo ha resucitado y está en medio de nosotros. ¿No vamos, Rosita? Claro que sí, en medio de nosotros, alegre y feliz, y por eso es que tenemos que anunciarlo, por eso es que tenemos que proclamarlo, por eso es que tenemos que predicar el Evangelio y con mucha alegría, como estas mujeres con temor, pero iban con mucha alegría a anunciar, a dar la noticia que Cristo había resucitado. Pues así tenemos que ser todos nosotros, y ser con ejemplo. Mucha valentía y ser ejemplo de estas mujeres, de ese antiguo o de ese momento en el que resucitó nuestro Señor. Pero ahora también resucita en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Pues cambiando nuestras vidas. Cambiemos nuestra vida, démosle conocer a Dios, amando a nuestro hermano, que ese es otro de los mandamientos que instituyó el día Jueves Santo, el mandamiento del amor, que nos amemos unos a los otros. De esta manera podemos demostrarle a Jesús que ha resucitado en nuestros corazones. Así es, entonces, a ser buenos cristianos, ejemplo de buenos cristianos. Nos vamos poniendo en manos del Señor a todas las familias que han compartido la palabra de Dios de manera especial. Ponemos a Maribel Rodríguez de Estados Unidos, a Silvana Elena Leopardi de Argentina, a Aide Helves, que están instruyéndose en la palabra de Dios, a Néstor Román de Nueva Jersey, a Araceli Domínguez, a Freddy, que también están atentos a la palabra, a Norma Rojas, a Sofía Ochoa. El Señor pues les conceda a ustedes lo que su buen corazón desea. A Siria, a García Córdoba, a Pilar Socas, también a la familia de Marlene Martínez, que están estudiando, aprendiendo cada día. Alicia López, Ignacia Sánchez, también saludamos y ponemos en las manos del Señor a Ángel Guzmán y toda su familia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ojalá que lo haya pronunciado bien. También a Leiber Giovanni de Ecuador, a Margarita Reyes, a Marta Guidón Montoya de Nicaragua, Alice Prato, venezolana, sí, a Luis Ramírez de San Rafael de Canaguá. ¡Oh! ¿Dónde tiene familia? Sí, ese es un pueblito donde vivió muchos años mi abuelita materna, y también vive allí mi tía Leida y otras tías, mi tía Adelina, y que Dios bendiga a toda mi familia allá en ese pueblito y a este hermano, señor Luis Ramírez. Sí, que nos manda estos saludos. Dios les bendiga a usted también, querido hermano. Un pueblito que lo recuerdo mucho. A quienes están presentes, con amor, escuchando la palabra, Lupita Mondragón de Carolina del Norte, a Argelia Durán de Cancún, y a todos ustedes, que el Señor les conceda lo que su buen corazón desea. Señor Todopoderoso, derrame su santa bendición y la recibimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.